¿Qué tal? Bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana que pareciera tranquila porque no tenemos sesiones convocadas, sí varias reuniones de comisión y todavía los coletazos de lo que fue la reunión de la semana pasada en la que se aprobó el DNU que habilita a Javier Milei a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Me acompaña Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo ¿Bien? estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué Sí. te parece si vamos con los títulos rápido? Dale. Estos son los títulos del día. Moratoria provisional, diputados presentaron proyectos para prorrogarla. Se reunirán en una comisión de previsión social prevista para el próximo 9 de abril. Comisión de Obras Públicas debate sobre la situación de vialidad nacional. Esta reunión está prevista para hoy a las 14 horas con funcionarios invitados. Comisión de Minería, esto es mañana, se espera exposiciones sobre los emprendimientos de las provincias mineras. Están invitados empresarios y funcionarios de las provincias que tienen esta actividad. Y nos vamos ya a empezar a viajar, vamos al norte, a Chaco. Hola. Nos saluda el diputado de Unión por la Patria, Juan Pedrini. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Mauricio. Un saludo para vos, Jessica, y un gusto estar en la bancada. Bueno, y tuvo una sesión bastante tensa la semana pasada donde su bloque no apoyó este DNU que le permite a Javier Milei negociar ante el Fondo Monetario Internacional. Usted había participado también del anterior debate, allá por 2022. ¿Qué diferencias encuentra? ¿Qué balance hace? Bueno, creo que las diferencias son notables, ¿no? Por un lado, una ley que se cumplió a rajatabla por parte del expresidente Alberto Fernández en cuanto a la competencia del Congreso respecto de cualquier renegociación o toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Acá lo que vimos es un gambito que hizo el presidente Milei enviando la ratificación de un decreto de necesidad y urgencia y no el tratamiento que prescribe la ley, ¿no es cierto? Esto llevó a que inclusive los senadores de mi partido se pronunciaran alertando al FMI respecto de la posible ilegalidad de esta toma de nuevos créditos. La verdad que duele ver al Parlamento argentino tan rebajado. Evidentemente hay diputados que no cuidan las potestades del Congreso, no cuidan las leyes que ellos mismos sancionaron. Lo que pasó yo creo que es una mácula para el Congreso de la Nación Argentina. El entregar, no solo no cumplir con una ley aprobada por el Congreso, sino, por ejemplo, el aprobar un empréstito que no se sabe el monto, no se sabe el plazo y no se saben las condiciones. Creo que es algo ni bueno ni malo, es demencial, es un absurdo. Ya te digo, es una mácula que va a quedar creo que por bastante tiempo en cuanto a la delegación de facultades del Congreso. El Congreso que está siendo atacado siempre sistemáticamente, se ataca a los diputados, se ataca la institución y bueno, esta es una forma de decirle a los antidemocráticos prácticamente que tienen razón, porque realmente si uno lee la Constitución, ¿quién se ocupa de la deuda externa? El Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados específicamente. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que no teníamos que hacer, una delegación de facultades encima ilegal. Teniendo en cuenta el programa de vencimientos que hay con el fondo y la situación macroeconómica del país, ¿cuál hubiera sido para usted o cuál debería ser para usted el mejor acuerdo para la Argentina?
el mejor acuerdo para la Argentina lo desconocemos porque no se participó en la negociación. No, hay que, realmente habría que ver en qué situación estamos. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es, en estas condiciones, así como está, es no negociar con el Fondo Monetario. No creo que no es ninguna solución. Siempre nos trajeron más problemas que soluciones. Hay que tratar de hacer lo que se pueda para salir cuanto antes de esta trampa en la que nuevamente volvimos a caer. Nuestro último gobierno se negó a recibir 12.000 millones de dólares que habían sido pactados durante la entrega de Macri. Bueno, no somos pro fondo monetario, eso ya todo el mundo lo sabe. En su momento hubo que hacer una negociación, pero para reprogramar la deuda impagable que nos había dejado el PRO. Ahora, ahora sí que estamos mucho más complicados que antes. Lo que hay que hacer es garantizar el superávit comercial. No podemos seguir gastando los dólares alegremente como se los gastan para mantener artificialmente un tipo de cambio o para la apertura indiscriminada de importaciones, que es lo que estamos viendo actualmente. Las reservas hoy son con un récord, un superávit récord del año pasado, de un promedio de 1.000 millones por mes, de dólares por mes. Ahora estamos en 200 millones. La Argentina es insostenible con un superávit de 200 millones de dólares por mes. Bueno, ante este superávit récord, hoy nos encontramos que hay menos reservas que las que dejó el gobierno de Alberto Fernández después de haber superado la sequía más grande del siglo. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Eh, a, Buenas. a propósito de esta discusión, fue este DNU del acuerdo con el Fondo Monetario fue el primero que el Congreso validó expresamente, ¿no? Pero sabemos que por la ley que regula actualmente los DNU hay otras formas de validarlos, que es con el silencio expreso o si una Cámara lo rechaza hasta que la segunda no lo haga, queda firme. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la ley que regula los DNU? Porque hubo una intención el año pasado de hacer modificaciones a esa ley. ¿Tienen intenciones de avanzar con ese debate este año, en acuerdo con otros bloques que también lo impulsaron en ese momento? ¿Qué cree que habría que hacer con esa ley? Bueno, usted sabe que esa ley respondió a un momento histórico y la ley vigente salió de nuestra bancada. Bueno, después de discusiones que se hicieron el último año, hubo un cambio, hubo un giro en nuestra posición y estamos de acuerdo con que un DNU tenga que tener la aprobación de las dos cámaras siguiendo el procedimiento que está vigente para sancionar una ley. O sea, equipararlos en cuanto a que las dos cámaras tienen que tener una sanción positiva, ¿no? Lo mismo que para una ley. Bueno, lamentablemente eso en su momento no se pudo tratar, estuvo a punto de tratarse el año pasado. Esperemos que lo podamos hacer este año. Diputado, también tengamos en cuenta que lo que se viene ahora es un debate fuerte respecto a si se tiene que debatir el presupuesto 2025 o se tiene que seguir con la prórroga del actual. ¿Qué opina usted? Que se tiene que debatir el presupuesto del 2025. Creo que es ya demasiado. El presupuesto de Argentina, vigente hoy en Argentina, se diagramó, se armó en el 2022, y ahí se aprobó para el 2023, ¿no es cierto? Y ese fue el último presupuesto aprobado. No olvidemos que el 2021 no se aprobó el presupuesto del 2022, sino que el 2022 funcionó con una prórroga del 2021. Bueno, así que
En los últimos 4 años, Argentina aprobó un presupuesto. Distintos gobiernos, distintas cámaras. Esto, a ver, otra vez, ni bueno ni malo, ¿no? Podemos seguir así, vamos a olvidarnos de los distintos gobiernos, nosotros Claro, porque el consenso tiene que salir del Congreso, porque si el Congreso está de acuerdo, tiene una mayoría, hay presupuesto, digamos. Hay presupuesto, pero bueno, ahora, ¿qué pasó? El autócrata autoritario del diputado Esper, como los chicos, ¿viste? Cuando van al campito a jugar al fútbol, el dueño de la pelota no lo dejan jugar, se enoja, agarra la pelota y se va. Bueno, Esper, ¿qué hizo? Agarró la pelota, el dueño de la pelota se retiró, se fue, no convocó más a la comisión. Tendríamos que convocarla rápidamente y tratar el presupuesto. Inclusive hay voces que dicen que bueno, que es preferible aprobar ese presupuesto así como está a no tenerlo. ¿Usted qué opina de eso? Y la verdad que debería, no, yo preferiría el funcionamiento institucional lógico, ¿no es cierto? Que haya un oficialismo, una oposición, que se muestren alternativas. La verdad que esto es el puñal o la cicuta, ¿no? ¿Con qué te suicidas? O aceptás nomás lo que te dicen, pero ahora, ¿qué presupuesto quieren aceptar? El que ni siquiera la Libertad Avanza, que lo hizo, quiere que se lo aprueben, ¿no? Y bueno, ya veremos, que creo que están con un serio problema presupuestario fundamentalmente. Lo estamos viendo en la provincia. En mi provincia ya lo salvaron al gobernador Esdero con unos adelantos de 1.200 millones de pesos. Los adelantos a las provincias no terminó marzo y ya son casi equivalentes a todo lo que gastó el gobierno en el 2024. Tal vez por eso no quieren tener un presupuesto, porque no solo aumenta la deuda exponencialmente cada día que pasa con este gobierno, sino que el presunto superávit fiscal está cada día más comprometido. Y diputado, otro de los temas que está atravesando el Congreso es el vencimiento de la moratoria provisional que venció este domingo. Bueno, desde Unión por la Patria son impulsores de varios proyectos para prorrogar la moratoria, pero también hay otros debates, ¿no? Bueno, de cómo dar una respuesta a los cambios que hay en el sistema jubilatorio, para preguntarle su visión sobre eso, si cree que hay que repensar, digamos, el actual sistema más de conjunto, si alcanza con prorrogar la moratoria, qué otros cambios cree que deberían hacerse. Lo urgente es prorrogar la moratoria. Eso es lo urgente porque si no, como bien sabemos, ¿no es cierto? De 10 hombres solamente se van a jubilar 7 y de 10 mujeres 1. Bueno, evidentemente el primer paso para mí tendría que ser esta moratoria. Y luego ir hacia un cambio del sistema previsional, sin lugar a dudas que algunos retoques hay que ir haciendo porque el déficit que genera el sistema es alto, producto de la informalidad laboral. Si vos tenés el 50% de la masa laboral en la informalidad entre los desocupados y los que trabajan en el negro, bueno, y después tener el 100% de la población jubilada. En la Argentina el 97% de la población mayor está con cobertura, pero pero solamente el 50% de los trabajadores activos aportan para sostener esa universalización de los beneficios previsionales para el 97% de la población. Bueno, ahí evidentemente tenemos que trabajar. Lo otro que se está viendo en todo el mundo, Argentina tarde o temprano va a tener que discutir esto, es el aumento de la edad jubilatoria.
coherentemente con el aumento de las expectativas de mayor sobrevida de la población. Eso también hay que verlo, habría que ver un régimen dual, uno para los que recién ingresan o tienen muy pocos años, y para el resto que está ya por jubilarse, preferentemente, por ejemplo, para los que le faltan 10 años para jubilarse o 15 años, bueno, no tocar las actuales condiciones, pero sí hacer algunas reformas en los que van ingresando al régimen previsional. ¿Y qué O opina, que tienen... diputado, de Sí. la prestación proporcional, que es una propuesta que planteó la oposición, un sector de la oposición en la ley de bases y que parece que vuelve y que tiene que ver un poco con esto de que si tenés 40 años de aporte, porque si extendés la edad también vas a tener por ahí la posibilidad de tener más aporte, hoy mismo podés tener 40 años de aporte, tengas una jubilación en torno a eso y si tenés 15 o 20 también. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Le parece que es una salida a la moratoria? Bueno, creo que hay que estudiarlo y verlo. Lo que necesitamos es un informe actuarial y las proyecciones de cuánto estamos hablando. La idea me parece lógica, racional. Ahora después tienen que venir los estudios actuariales. Bueno, esto va a afectar a tantas personas, esto sí, esto no, y de cuántas personas estamos hablando que se podrían jubilar y los montos a los que accederían. Es lo que falta, ¿no? La idea no está mal, es algo lógico. Bueno, cobro una jubilación en proporción a mis aportes. Bueno, es de una racionalidad lo que se está diciendo. Ahora, después hay que ver, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la población argentina que se va a jubilar? ¿Cuántos ingresarían en ese régimen? La proporcionalidad, ¿a partir de cuántos años? Porque si va a ser proporcional y tiene 5 años de aporte, eso no sirve para nada, ¿no? En fin, son las preguntas que no están respondidas en esa propuesta, te diría, racional. Y diputado, también quedó pendiente, bueno, ya obtuvo dictamen todo lo que tiene que ver con la criptolibra, tanto lo que es comisión investigadora como pedidos de informes, interpelación a funcionarios. ¿Cree que hay, o qué es lo que están conversando en el bloque, de si hay posibilidades de reunir el quórum, los 129, para poder tratar esos proyectos que ya tienen dictamen? Yo, por el bien de la República, espero que se haga, porque ojalá me equivoque, pero no, si no lo hace el Poder Legislativo, yo no veo una vocación de Comodoro Pi de investigar a Milei ni a ningún presidente de derecha. Nunca los investigan. Los fiscales no investigan ni a Patricia Bullrich ni a Macri, y menos van a investigar al presidente Milei y su hermana. Así que ojalá, por el bien de la República, que se constituya esta comisión investigadora, que tengamos el quórum necesario y que el Congreso supla la mora, la desidia, en fin, el dejar hacer de la justicia respecto a los gobiernos de derecha en la República Argentina. Diputado, la última que le hago, hoy se reúne la Comisión de Obras Públicas y un planteo que va a haber seguramente de casi toda la oposición es por las obras de vialidad paralizadas. Hay un planteo del Poder Ejecutivo de respecto a que algunas obras viales tienen que hacer las provincias, por más que sean rutas nacionales, porque benefician a un territorio y no al conjunto del país. Por lo menos ese es el planteo que está de la obra pública en general y que quizá hoy se escuche en algunos sectores del oficialismo. ¿Qué opina usted? ¿Cómo tiene que ser la obra pública nacional? Todas ideas de porteños descerebrados.
O sea, de tilingos, de gente que no conoce. La Argentina tiene 3.000 kilómetros de largo, estamos en manos de porteños que no conocen más allá de la General Paz, unos delirantes. ¿A quién se le ocurre que puede funcionar la Argentina sin mantenimiento de las rutas? Pero ¿a quién se le puede ocurrir que pueden sacar vialidad? ¿Qué país en el mundo puede funcionar si no hay un mantenimiento de ruta? Si quieren pasarle a las provincias, perfecto, que nos pasen la parte proporcional del impuesto a los combustibles que siguen cobrando, porque es muy fácil lo que hace Milei, lo que hace Caputo. Recorte, la obra pública genera corrupción, entonces no hacemos nada. Bueno, que dejen de cobrar el impuesto a los combustibles, que no lo cobren más, porque la plata la siguen agarrando. Ahora después, esa plata, que es para el mantenimiento de la ruta cada vez que vos vas y cargas nafta, después no agarran la guita, pero no hacen las obras. Bueno, así es muy fácil, así es muy fácil. Yo nunca vi una cosa semejante. Que le den esa plata a las provincias y tal vez nos podamos hacer cargo. También hay que hacer un estudio realmente importante de esta cuestión, pero creo que si no lo quieren hacer, que hagan algo con las rutas. A ver, que las quieren privatizar, bueno, privatícenla, cobren peaje. Si no, que sea vialidad la que se ocupe, y si no, que la pasen a las provincias. Pero hagan algo. Entramos en el segundo año de gobierno y ya el 40%, te diría, la Argentina, 30.000 kilómetros de rutas pavimentadas, el 40% se calcula ya está intransitable. ¿A dónde quieren llegar? Ya un año y pico, todavía no saben qué van a hacer con la ruta. Todavía están discutiendo qué van a hacer con la ruta. Por favor, ahora dicen que van a disolver Vialidad. Vialidad pasaría a formar parte de un nuevo ente junto con Seguridad Vial y Corredores Viales, creo. Como son todos trascendidos, otra genialidad de Tuzenegger, lo único que faltaría ya que lo traigan al inútil de Dietrich, que anunciaba hace unos años que iba a hacer 2.000 kilómetros de autopista, no hizo ni 10. Pero bueno, sigue opinando sobre la hidrovía, sobre cómo entregar el país, sobre cómo hacer las cosas un poco peor de las que están, porque para eso sí tienen un ingenio bárbaro. No mejoran nada, ahora complican todo. Ahora por ejemplo, con los caminos. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren inventar? A ver, bueno, o lo hace Vialidad, o lo hacen las provincias, o lo hacen los privados. Pero hagan algo, porque no están haciendo nada. Diputado Juan Pedrini, Unión por la Patria Chaco, gracias por el contacto. Un abrazo, gracias. Y pasaba el diputado Pedrini y se descargó al final, ¿no? Le puso la previa a una reunión informativa. Ojo con las reuniones informativas que obviamente no tienen la presión que tienen las que tienen un dictamen. Pero bueno, va a haber seguramente, si no hay funcionarios, va a haber quejas como las que escuchábamos recién de Pedrini respecto al mantenimiento de la ruta, ¿no? Sí, bueno, y está convocado el secretario de Obras Públicas y también el titular de Vialidad Nacional. Así que veremos si finalmente concurren y, bueno, qué debates hay. Pedrini adelantó varios recién. Sí, más que nada el tema de buscar una solución, en realidad algún plan, ¿no? Porque se entiende que el gobierno plantea que la obra pública estaba desmesurada, pero en sectores sensibles como las rutas nacionales, obviamente que la oposición va a decir, bueno, hagan un plan, pasó un año, no es la misma evaluación que se puede hacer ahora que la que se hacía cuando recién se asumía el gobierno, ¿no? Claro, así es. Y bueno, y está esta posibilidad de hacer algo mixto, que haya aportes privados, que se hagan cargo de las provincias, distintas alternativas, pero bueno, van a estar puestos sobre la mesa hoy, que es un reclamo que atraviesa a todas las provincias, ¿no? Seguramente, el de las rutas nacionales. Tenemos una pausa, Dale. Enseguida volvemos con más La Bancada.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Acá con toda la información de la Cámara de Diputados y en esta media hora me acompaña Daniela Romero. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Mauri? Un placer acompañarte. Sí. ¿Cómo tuviste este fin de semana después de una semana muy intensa donde Todavía empezamos? no me recuperé. ¿No te recuperaste? Vos sí estás siempre allá arriba, Mauri. Sí, pero tengo en la cabeza todavía en lo que fue la semana pasada porque sí. Tuvimos una sesión, la aprobación de un DNU que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, con la habilitación a Javier Milei a negociar con el fondo, y me acuerdo que hace 7 días, el lunes de la semana pasada, no lo teníamos en la agenda. Pensábamos que era un tema que por lo menos el gobierno iba a dejar pasar los 10 días que están para el dictamen, sin forzar el dictamen como terminó siendo el martes. Sí, o que iba a pasar una vez que ya haya dictamen. Yo pensé que iban a acelerar la sesión para la semana pasada, pero pensé que iba a ser más para el jueves a partir de cómo iba a resultar la reunión de la bicameral que estaba planeada para el martes. No que iban a convocar la sesión antes de que se reúna la bicameral directamente. No, es que claramente la bicameral, recordemos en el caso de los decretos, tiene 10 días para actuar y si después no actúa no pasa nada. Puede ir el decreto al recinto y puede aprobarse con mayoría simple, o sea, no es como un proyecto de ley común. Claro. Pero bueno, claramente Javier Milei tenía urgencia de estar habilitado para negociar con el Fondo Monetario. Hoy se supo un poco que ya hay reuniones del organismo para definir el mecanismo de negociación, en realidad el acuerdo en sí, que puede llegar a incluir un nuevo desembolso. Y bueno, el instrumento jurídico tenía que estar, ¿no? Sí, aparte también para mandar una señal a los mercados, ¿no? Que justamente es un tema sensible y que están todos expectantes a ver cuál va a ser el monto y cuál va a ser la secuencia de desembolsos. El único detalle que trascendió fue el tema de la tasa de interés. Y lo dijo Pablo Kirchner en el Senado, 5,6, ¿no? Una cosa así. 5,26, si no me equivoco, no quiero decir un número mal, que es menor al del último acuerdo, pero todavía no hay una definición sobre el monto y están las especulaciones, ¿no? De cuánto va a ser y de cuánto de ese monto van a ser fondos frescos para poder justamente sanear la deuda del Banco Central, que es como el objetivo principal. Es lo que plantea el decreto. Lo que plantea el decreto, eso y por supuesto el refinanciamiento el último acuerdo. Pero bueno, a partir de ahí es que se van a empezar a, que se va a especular sobre cuándo va a ser la salida del cepo. Un poco lo decía Pichetto en la sesión, ¿no? El gobierno no da detalles del acuerdo porque le tiene miedo al mercado, decía, además de que fue muy duro con el ministro de Economía, porque justamente, bueno, parte de una de las razones por las cuales todavía no hay información sobre el acuerdo es que no está cerrado, lo siguen negociando y lo que tienen no quieren dejarlo trascender para que no hayan especulaciones previas. Así que bueno, eso en un contexto... Pero no pasaría de abril, por lo menos lo que uno escucha es que no pasaría de abril y querían también el decreto la semana pasada. Mediados de abril dijo el presidente, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y tenemos esta semana con un feriado y la semana siguiente con otro feriado. Y recordemos que cuando hay feriados son más difíciles de conseguir los vuelos y cuando estás tan ajustado por el quórum, lo mejor es no tomar riesgos. No, yo sé que esto parece muy naif. Mucho, Mauri, sí. Parece muy naif, pero tenés que juntar 129 como mínimo que te levanten la mano y por ahí te falla un vuelo y no lo podés traer en un avión privado. O sea, hay lugares en Argentina donde tenés un vuelo por día y si se agotan los pasajes, bueno, ¿qué haces? Perdés 1 o 2 votos. Esto pasa con frecuencia cuando las sesiones están sin una mayoría ajustada, pero cuando están con una mayoría ajustada, aparte... Creo que también había algunas actividades en el exterior de algunos diputados esta semana. Bueno, la cuestión es que el presidente Javier Milei dijo la semana pasada y finalmente fue aprobado, ¿no? Sí. Bueno, y eso también influye mucho en lo que tiene que ver con la designación de los jueces de la Corte, ¿no? Porque justamente... Ahí tenemos sesión la semana que viene, jueves 3 en el Senado. El 3 de abril, que se pueden poner varias cuestiones en juego en esa sesión, ¿eh? No solamente el tema de los jueces, sino también el tema de las dietas, que ahora se vence la prórroga que congeló las dietas. Y también el tema de la Auditoría General de la Nación, que se vencen las vacantes del Senado, que se suman a las que todavía quedan pendientes de la Cámara de Diputados. Puede ser que hayan algunos temas que salgan en esa sesión que no necesariamente tenga que ver con los jueces, pero en principio, esto que estás mencionando recién, Mauri, de que hay muchos legisladores que no van a estar en las próximas semanas acá, fue una excusa que le vino como anillo al dedo a la vicepresidenta Victoria Villarroel para postergar la sesión de los jueces de la Corte, que en realidad Unión por la Patria también la pedía para la semana pasada. Recordemos que el pedido era para el jueves pasado a las 12 y finalmente a último momento del miércoles se terminó convocando para el 3 de abril, ¿no? Sí, y en el caso del debate por la moratoria provisional que vence el 23, que ya venció y que se debate una continuidad o un reemplazo por otro sistema, la presidenta de la Comisión de Previsión Social, la diputada radical Gabriela Boroboy de Konin, sostuvo, en realidad convocó
para el miércoles 9 de abril, o sea que consideraba que la semana próxima tampoco iba a tener una asistencia como para tener quórum. Recordemos que el miércoles 2 es feriado y hasta donde tengo entendido no se traslada, ¿no? O sea, vamos a tener una semana partida al medio con una sesión el 3. Pero Dani nos trajo ahora una de las iniciativas que la semana pasada, si mal no recuerdo, tuvo inclusive una presentación con integrantes de la sociedad civil que tiene que ver con los delitos cometidos durante la pandemia. Sí, es un tema que para mí es muy importante para el gobierno en el sentido de que fue una de las cuestiones que le dio inicio a todo lo que fue el Partido Libertario en ese entonces, justamente por condenar y por recriminarle al entonces presidente Alberto Fernández la cuarentena, entre comillas, eterna, como le dijeron, y todas las inhabilitaciones tanto para circular, tanto ambulatorias como también para trabajar, y cómo eso afectó a nivel productividad en el país. Bueno, toda esa cuestión le dio una base muy importante a quien hoy es el presidente Javier Milei para justamente armar su discurso político, y esto va en línea con el proyecto que presentaron. No solamente hay acompañamiento de La Libertad Avanza y el PRO, sino también de la coalición cívica, que es la creación de una comisión bicameral, todos quieren crear comisiones, Mauri, de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena por el COVID-19. Es un tema de la bicameral porque si vos creás una bicameral la tienen que aprobar las dos cámaras. Exactamente. En cambio, si creás una comisión dentro de una sola cámara, es un proyecto de resolución que fue lo que se aprobó, lo que se quiere aprobar ahora respecto al caso Libra. Sí. Si es una sola cámara, es una resolución, se aprueba una sola cámara. Pero una bicameral tendría que pasar por diputados y después por el Senado. Sí, un Senado que, Mauri, recordemos, siempre vale hacer la aclaración. Un Senado que está este año prácticamente bloqueado sin Edgardo Cuéllar, que ya igual el año pasado estaban ajustados, se vio mucho en las negociaciones por la ley bases y después lo que fue el boleta única, destrabar boleta única, fue todo tuvo su barro, pero ahora directamente está más bloqueado que nunca, no pudieron ni hacer la sesión preparatoria, el oficialismo está muy, muy ajustado y depende de todos elevan el precio un poco, ¿no? Cuando los necesitan para incluso habilitar una sesión, para llegar a los 37 del quórum, así que es difícil que el Senado trate y apruebe eventualmente una iniciativa, cualquier iniciativa que proponga el gobierno. Hay sectores, cuando Dani dice que está trabado, esto ya pasó mucho en diputados durante la anterior presidencia, significa que de pronto por ahí al oficialismo con aliados le falta poco para llegar a una mayoría, por ahí a la oposición le falta poco, pero hay un sector que prefiere no jugar para ningún lado. Y es el que te traba un recinto. O no hacerlo gratis, ¿no? Y por lo pronto se siente incómodo con una sesión. Entonces, cada sesión es muy costosa. Sí, de hecho, tenemos una sesión convocada para el 3 por el tema de los pliegos. Y la verdad que hay un montón de sectores que están pidiendo que se dé baja. Y porque también el tema de los pliegos, Mauri, es un tema que deja en evidencia. Nadie se quiere exponer con ese tema puntualmente, ¿no? Pero... Te exponés y votás a favor y te exponés y votás en contra. Y también te exponés y vos ya te sentás directamente. Porque también pueden haber abstenciones que cuentan como ausencias. Pero bueno, nadie se quiere exponer. Por eso también el gobierno, cuando propuso una sesión por el tema de los pliegos en extraordinarias, no hubo quórum en las dos oportunidades que quisieron impulsarlas. Hay que ver si lo consiguen, pero... Reitero, ni siquiera una preparatoria, porque los pliegos, bueno, es un tema delicado, pero una sesión preparatoria, que es básicamente votar a las autoridades del Senado que iban a mantenerse las mismas. Tampoco eso, porque bueno, empezaron en ese caso fueron los santacruceños puntualmente, pero también hubo algunos como Francisco Paltroni, que también se habló de que estaban pidiendo lugares en las autoridades que iban a votar. Bueno, habían pedido la Secretaría Administrativa, el de los santacruceños. Está yendo a la preparatoria del Senado. Claro, pero fíjate que a mí me parece inédito que no puedan hacer una sesión preparatoria del Senado. Bueno, lo que pasa es que no hubo un acuerdo político. Bueno, volvamos al tema, entonces, ¿cómo es el tema? Sí. Delitos en pandemia. Delitos en pandemia. Bueno, esta es una iniciativa que te mencionaba recién, vamos a la segunda placa, que tiene firmas tanto del PRO, de la Libertad Avanza y de la coalición cívica, y ya tiene giro a las comisiones de asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento. Sería una comisión que se conforma por 8 diputados y 8 senadores y también buscan establecer si se constituyen crímenes de lesa humanidad, ¿no? Todos los hechos que ocurrieron durante la cuarentena, entre comillas, eterna. Eso lo evaluaría la comisión. Eso lo evaluaría la comisión, también recopilaría pruebas y testimonios sobre abusos de poder, detenciones arbitrarias, habla también
también de muertes bajo custodia, bueno, y demás, demás delitos que se podrían haber cometido. También una cuestión de una investigación sobre la gestión de los aislamientos. Y también, ¿sabes qué, Mauri? Mucho hincapié en el tema de la compraventa de vacunas. ¿Te acordás que en su momento también hubo como una cuestión política y discursiva alrededor de a ver qué vacunas se compraban, si eran de Rusia, si eran de Estados Unidos? Había una comisión que investigaría todos los posibles delitos sucedidos durante la pandemia, en muchos casos delitos del propio gobierno de entonces. Exactamente. Eso haría la comisión. La comisión es una comisión investigadora, pero de lo que pasó en la cuarentena, cómo se gestionó el aislamiento, cómo se gestionó la compraventa de vacunas, también todo lo que tenga que ver con la salud pública y la economía. Recordemos que también la cuarentena, bueno, tuvo como en todo el mundo un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la productividad. Ahí tenemos algunos de lo que mencionábamos recién, algunas de las cuestiones que estaría vigilando, investigando esta comisión, que tendría la facultad de recibir denuncias y pruebas. O sea, tendría que establecer también un canal permanente para recibirlas. Tendría la posibilidad de citar a testigos, incluyendo también funcionarios del Estado. Estos igual serían respuestas por escrito. Y también requerir la presentación de documentos del Estado y de causas judiciales en trámite con respecto de todos estos posibles delitos que podrían haber sucedido durante ese periodo de pandemia. ¿Cuánto tiempo tendría la comisión? 3 meses, ¿no? Habitualmente. Es una comisión que duraría un año. ¿Un año? Un año, con la posibilidad de prórroga a 3 meses, Mauri. Ese es el proyecto. Un año puede llegar a durar 1 año y 3 meses. Exactamente. Wow, es mucho tiempo. Es un montón de tiempo, sí, pero y funcionaría, reitero, dentro de lo que es el ámbito de la Cámara de Diputados junto con el Senado, porque reitero, es una comisión bicameral, ¿no? Sí, funcionaría en el... generalmente la última bicameral que vimos fue la de la investigación por el Ara San Juan, que funcionó creo que durante 6 meses allá por 2018. Bueno, finalmente estas comisiones lo que hacen es emitir un informe. Ese informe no es vinculante con la investigación judicial, pero habitualmente los jueces lo tienen que tener en cuenta, sobre todo si los testigos están implicados también en investigaciones judiciales, ¿no? Hay una larga historia de comisiones investigadoras. Bueno, tenemos ahora una propuesta para una comisión, en este caso en el ámbito de diputados, por el caso Libra, que esto es lo que se viene seguramente en alguna sesión. Pero bueno, por lo pronto, este tema de la pandemia que va a ser seguramente discutido. Comisiones de, me decías, asuntos constitucionales, justicia. No, asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos. Poderes y reglamentos, claro, que es la que maneja los reglamentos. Estaba leyendo un poco, Mauri, los fundamentos detrás de la comisión bicameral. Dice que las medidas arbitrarias en consultas, hablando de los decretos, ¿no?, de ese momento del Estado, abrieron la puerta a abusos aberrantes por parte del Estado, los que, sumados al estado de excepción y a una gestión sanitaria deficiente, a la apelación constante al terror por sobre la información y a la pésima conducción de la seguridad interior, condujeron a muchos ciudadanos al padecimiento y a la muerte. Dice, también hay otro enfoque en los delitos e irregularidades cometidos por el Estado durante la pandemia del COVID-19 y está vinculado a la compra y gestión de vacunas disponibles en ese momento, la falta de transparencia en la contratación de insumos médicos, la opacidad de la compra de vacunas y la ausencia de criterios científicos claros en algunas decisiones generaron desconfianza en la ciudadanía y afectaron la credibilidad de las instituciones. Bueno, estos son algunos de los argumentos que elaboran en este proyecto para hacer esta comisión que encabeza Fernando Iglesias, como mencionaste antes, Mauri, y también cuenta con firmas de la Libertad Avanza y la Coalición Civil. Bueno, recién mencionabas la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que es la que trabaja sobre los reglamentos que tiene esta Cámara de Diputados, y se va a reunir mañana a las 15:30 para evaluar un montón de proyectos presentados sobre el funcionamiento de las sesiones. Siempre es un tema que obviamente no es el principal de un congreso y a veces por eso siempre se deja relegado, pero tiene que debatirse cómo funciona el Parlamento y hay muchas propuestas para regular lo que se conoce como cuestiones de privilegio, que habitualmente son planteos individuales que hacen los diputados y que suelen demorar el inicio o el desarrollo de una sesión. Todos los oficialismos han protestado por el uso y abuso de las cuestiones de privilegio. Probablemente deba haber un acuerdo y tengo confianza porque en las últimas sesiones ha habido una coordinación para que por lo menos no alteren el inicio de la sesión, se intercalen. No, y que Mauri, en las últimas sesiones fue un tema de escándalo, de cruces fuertes, porque ya estamos hablando de la semana pasada, que es la que más fresca tengo, pero viene pasando también el anterior. Directamente
falta de respeto, acusaciones. Eso no lo puede definir la Comisión de Peticiones, aunque hay algunos planteos de protocolo, a ver, ¿no? claramente es una cuestión que si me parece que hay un momento para debatirlo y ponerse de acuerdo ahora, porque claramente ha sido motivo últimamente de cruces muy fuertes en las sesiones. Si se interrumpe, si no se interrumpe, si el tiempo que tienen, claramente en el clima hostil que hoy hay entre el mismo oficialismo, porque dentro del propio oficialismo también estamos hablando de que la propia diputada Marcela Pagano le dijo a Martín Menem, el presidente de la Cámara, que era un fascista porque le interrumpía. También con la oposición, donde también se insultan. O sea, hay un clima hostil que en algún punto le hace una antesala a debatir el funcionamiento. Igual, de todas maneras, los climas no los vamos a definir con el reglamento, pero sí creo que se impone la idea de que las cuestiones de privilegio empiecen a quedar para el final de la sesión. Me da la sensación que vamos en camino a que no alteren el comienzo de la sesión y en tal caso el quórum no sea un impedimento. Digo, esto es una idea que hay suelta que seguramente mañana se van a debatir, pero nos visita hoy Leo Fredes también. ¿Cómo le va? Cantando, muy bien, Leo, acá está. Vi luz y entré. ¿Viste luz y entraste? Y bueno, me contaron que tenés un estudio hecho respecto a la agenda internacional de la Cámara de Diputados, que viene muy intensa, ¿eh? Sí, internacional y penal. Un proyecto que tenía dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores de hace unos meses y ahora le dio el brochecito final a la Comisión de Legislación Penal en lo que tiene que ver con las extradiciones. Y habla de tratados internacionales. Recordá lo que es una extradición porque a veces se pierde. Es muy importante porque es algo que solamente puede hacer el Congreso. Exactamente, y es que se puedan, si hay alguno que cometió un delito o presuntamente cometió un delito y está en el exterior, el país lo pueda traer para que se someta al sistema judicial. O viceversa. O viceversa, o también permitir que alguien que está en Argentina y un país extranjero lo pida para que su justicia lo juzgue, permitir que salga, porque como no está habilitado este trámite, a veces se les dificulta a los países decir, bueno, sí, autorizamos que tal ciudadano. No se puede, porque la legislación no lo permite. Y por eso es tratado, sí, claro. Por eso es recíproco. Por eso tratado, por eso lleva muchas reuniones de Cancillería, lo que vos decías tiene que ver con lo internacional, mucho paso previo, mucho estudio, y allí se cristaliza lo que son las firmas de tratados por los presidentes, en muchos casos, o por los ministros de Relaciones Exteriores. Pero si no pasa por el Congreso, no sirve. Claro, pero después falta el brochecito final. Y acá estamos viendo, ahí tenés enumerados... ¿Estos están en debate ahora en el Congreso? Estos tuvieron dictamen, sí, están en debate en el Congreso porque tienen dictamen de comisión y que están esperando para llegar al plenario, esperando que... ¿Con Chile no teníamos tratado de extradición? No, con Chile, y hay casos muy públicos, muy notorios con Chile. ¿Cuál recordás? Digo de estos, Uruguay salió hace poco, no tienen mucho tiempo algunos. Algunos le faltaba algunas cuestiones técnicas a ajustar, entonces tampoco estaban reglamentados. Entonces vos decís, tengo la legislación, tengo el Poder Ejecutivo, el visto bueno del Congreso y le faltaba el brochecito de la reglamentación. Entonces, bueno, ahora se hizo con Chile. Chile está todo el tema de lo que es el sur, mapuches y toda esta cuestión en la frontera de Río Negro y Neuquén, básicamente Chubut también. Y con estos países se había avanzado. Algunos son de 2017, del gobierno de 2017-18, del gobierno de Mauricio Macri. Costa Rica, Serbia y Polonia. Y Polonia, sí, entre los más importantes. Llegaron, vos fijate, 2017-2018, estamos hablando de... Porque no vencen, aclaremos que todos los tratados internacionales no vencen. Están, pero están en stand-by porque tienen que darle el visto bueno al Congreso. Bueno, ahora el Congreso... el expediente que envía el Poder Ejecutivo no vence, no es como un proyecto de ley que lo tiene que volver a enviar. Exactamente. Tiene que ver, lo decíamos, tuvo dictamen de Relaciones Exteriores, que era la comisión cabecera, que analiza un poco, cómo son las relaciones de los países, pone un poco el foco en esto de la diplomacia, pero penal, ¿por qué lo mira? Porque tiene que ver cómo es la legislación penal de los otros países donde se van a tener que someter otros países que están pidiendo. Van un poco más a esa cosa más minuciosa, digamos, y ahí sí le dieron el aval. Ahí vemos los países y en la siguiente placa, decimos que tiene dictamen de comisión penal, que ya tenía de Relaciones Exteriores, permite... O sea, tiene dictamen de las dos comisiones, de legislación penal y de las relaciones exteriores. Ya tenía de antes, ahora tiene permite el tema de la facilitación de lo que son los sellados, las estampillas, todo lo que es el trámite burocrático que tiene una cuestión de estas. Fíjate que si es difícil un tema de la propia justicia argentina, interno, de presentar papeles, cómo se presenta el expediente, imagínate lo que es hacerlo a nivel internacional y todas las
pruebas que tiene que pasar. No es que mandás un papel a Chile y le decís, mandame a tal. Pero, por ejemplo, entonces, si vos tenés una persona argentina acusada de un delito que está en Chile, vos tenés este tratado de extradición y Chile te lo tiene que mandar. Sí, Chile lo tiene que mandar, con esto se agilizaría. Y en el tratado se establecen las condiciones para ese eventual caso. Claro, exactamente, como es el traslado, un protocolo. Cómo tiene que ser, claro, exactamente. No, por eso te digo, que no sea una informalidad. En 2023 se firmó hace poco el de Chile, mirá, justo. Ah, mirá, sí, el de Chile, los otros eran 2017-2018, este fue de diciembre de 2023, yéndose Alberto Fernández del gobierno, justamente. Y lo que decían desde Chile, que es donde se brindó un poco más de información en lo que tiene que ver con el tratado, que Argentina representa entre el 40 y el 50% de las solicitudes de extradición activas y pasivas de Chile. O sea, Chile solicita extradiciones y el 50% de las que solicita son de Argentina. Exactamente. Y como Chile no tiene tratado de extradición, tiene que esperar una respuesta. Exactamente. Entonces, en cambio, Chile, de esta manera sería automático. Sí. O sea, que le serviría, a priori digo, le serviría a los dos países, pero la aplicación práctica sería más intensa en Chile, ¿no? En primera instancia. Sí, en Chile se puso sobre la mesa esto porque los chilenos ya lo habían votado en el Congreso, estas cifras surgieron. Está votado en Chile. Sí, está votado en el Parlamento chileno. Entonces, cuando Chile lo vota en el Parlamento, también hace poquito menos de un año, dijeron, bueno, miren, los números que tenemos son estos, entonces queremos y lo necesitamos para el funcionamiento del sistema judicial. Hay una convención chileno. Igual, por lo que veo. Sí, ahí veíamos Montevideo del año 1933, quedó un poquito actualizado. Eso, ¿no? eso es lo que decían y ponían sobre la mesa también quienes están pidiendo. Las fronteras eran las mismas, pero bueno. Que se debata si no se ajusta a la realidad jurídica, que es un tratado de Montevideo del año 1933, próximo a cumplir 100 años ya el tratado. Hay que ver si antes llega este mecanismo y esto que se votaría en el Congreso, dependiendo, Mauri, también de la agenda que decías vos, que la coyuntura nos va llevando estas cosas, como no son urgentes, se demoran y no tiene sentido demorarla, porque si nadie está en contra. O sea, bueno, Fernando Iglesias hizo un buen trabajo, hay que decirlo. La Comisión de Relaciones Exteriores agarró todos los tratados y algunos tenían 30 años esperando en el Congreso. Claro, vos también viste que a fin de año siempre se hacía una sesión cerca del 30 de noviembre. Donde ya no se hace más. Ya no se hace más. Bueno, eso también es un factor que hizo que muchos de estos proyectos dejaran de salir. ¿Cómo era recordar esa sesión? Claro, 30 de noviembre se termina el periodo de sesiones ordinarias. Entonces, todos los diputados que tenían su proyecto propio, para allí más relacionados con cuestiones de las provincias o algo, decía, bueno, lo quiero tratar porque se me vence en 300 proyectos en un día. Claro. Y más los que se iban, más los que terminaban mandato. Porque vos decís, bueno, el que llegaba el 30 de noviembre y le quedaban 2 añitos más, tenía un poco de changüí. Pero el que se iba decía, es mi último mes, mis últimos 15 días para que salga el proyecto. Y bueno, y así se hacía. El clima no da para eso, lamentablemente. El clima, ¿no? Exactamente. Entonces se demoran a veces proyectos que tienen consenso. Bueno, creo que ya estamos, Leo. Estamos muy bien, Mauricio. Bueno, tratado de extradición, interesante, un tema que solamente puede resolver el Congreso y que cada tanto tenemos interesantes debates, pero que no suelen estar siempre en la primera fila de los temas que el Congreso habla y que la gente por ahí se siente más identificada. Pero es muy interesante porque cuando llega un pedido de extradición, a veces siempre está el tema, ¿tenemos tratado, no tenemos tratado y por qué? Bueno, estos son los debates. Nosotros, si les parece, nos vamos. Hasta luego, Leo. Hasta luego, Dani. Un placer, Mañana acá a las 13 otra vez con la bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios